Buenas tardes, no sé si me oís, soy Javier. Buenas tardes. Hola, Nuria. Algo que ya se ha publicado en la prensa y que la gente no sabe. Hola, buenas tardes. Hola. Aquí en el campo. Bueno, ya estamos en YouTube, que lo sepáis, chicos. Que está esto en directo en YouTube. Sí que os pido a todos los que no seáis moderadores, que bueno, ahora da igual, pues somos poquitos, pero como hay 100 personas inscritas, salvo que estemos en el turno de coloquio y se os ceda la palabra, apaguéis la cámara, por el tema del tráfico de datos, no por otra cosa. Vale. Cámara. Buenas tardes, Ana. Hola. ¿Qué tal? Bueno, presento a Ana, que es la directora del Centro de Formación del Profesorado del CEFIE de Ávila, que al final es la que coordina en última instancia el proyecto de próxima estación ODS 2030. Están aquí Alfredo Ollero y Domingo Baeza, que son los ponentes, y Nuria Blázquez, que aparte de exalumna es la moderadora. Vale. ¿Me oigo doble? Hola, encantado. Y enhorabuena por el proyecto. Bueno, la enhorabuena realmente hay que dársela al centro, a los centros. Bueno, a ver qué tal sale, que estamos empezando en realidad, aunque estemos ya en marzo, esta es de las primeras actividades, nos quedan programadas muchísimas. Si nos da tiempo a hacer todo, estoy muy contento con la acogida, la verdad, un montón de gente se ha apuntado. No sé por qué, ya os estaba oyendo doble, esperad un momento, que es que ya sé por qué. Que estás en YouTube. Ahí estamos. Además sale con bastante retardo, creo que son 2, 3, 4 segundos. Ahora ya. Vale. Ahora ya no me oigo doble, es que lo oía con un retraso que ya no se estaba escuchando. O sea, no se entendía. Que nada, que encantadísima de conoceros, la verdad es que es un lujo. Y es un lujo la organización que han hecho desde el centro, las cosas como son. Lorenzo es fantástico y todo su equipo, y nos ha parecido una actividad maravillosa. Desde la consejería es verdad que se ha apostado por este proyecto del ODS, que han sido muy poquitos los centros que han empezado con el proyecto, y la verdad es que son centros pues como el de Candelera, que tiene un espíritu de aprendizaje de servicio muy importante, tienen pues el que las cosas se hagan bien, y es un lujo la verdad. Así es que yo encantada de poder ayudar, de poder colaborar con ellos, pero lo hacen ellos, ¿eh? Yo les digo, tenéis estas condiciones para poder moveros, y luego ellos hacen magia con esas condiciones. Bueno, gracias, Ana. Bueno, se ha conectado poquita gente de los 100. Espero que no estén teniendo problemas técnicos. Bueno, ya sabes que también a veces, si también está por el YouTube, a lo mejor la gente ha empezado poniéndolo en YouTube y cuando ya vea que empieza, pues se mete aquí. Sí, supongo que sí. Por YouTube nos va a seguir mucha gente. Ya me ha dicho que no tenía tiempo para meterse aquí, pero que en YouTube sí. Buenas tardes, Javier. El micro, Javier. Bien. Muy buenas, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Encantado de coincidir con vosotros de nuevo. Que es mejor quitar cámaras, ¿no? Lo digo a la organización, cámaras Sí, y micrófonos de todos, ¿no? Ahora lo recuerdo, sí.
Porque si no, Por el tema que es verdad que hay gente que tenga la conexión más lenta y los datos en Teams, si hay mucha gente conectada, sí que se ralentiza bastante. Si se usa cámara, sobre todo. Mira, está José Cea, no sé si lo conoces, Lorenzo, que le he visto que ya se ha conectado. Es un profe del vasco. Yo le conocí hace muchos años, trabajamos juntos y ya por entonces yo sabía que hola Cea, yo sabía que este proyecto le iba a gustar mucho porque ya por entonces yo aprendí de él mucho porque hacía cosas con los muchachos por el Día del Agua, iban al río, analizaban un montón de cosas que yo no sabía ni que se podía hacer y aprendí un montón. Entonces es una de las personas que yo sabía que iba a estar súper interesada en poder asistir a esto porque tiene unos conocimientos muy grandes y muy interesantes y además que trabaja con ello, quiero decir que... Sí, a las 7:30 hemos programado hora de fin, pero con la gente que hay apuntada se puede alargar todo lo que queramos, porque hay gente que sabe mucho. Ya he visto las inscripciones a los formularios y que pueden aportar un montón. Bueno, sí que es verdad que ahora que está empezando a conectarse más gente, os pediría que quitarais, salvo los ponentes que van a empezar a hablar y a compartir contenido, que desconectarais las cámaras por el tema del tráfico de datos, para que la gente con peor conexión no se vea imposibilitada de Perfecto. seguir esto. Esto ya se está llenando hasta arriba. Bueno, esto ya empieza a funcionar. Perfecto. Vale, pues nada, Ana, estamos por aquí. Yo cualquier cosa que necesitéis intento ayudaros, me quedaré súper interesada escuchando para aprender. Hola Ana, soy Paco. Ah, que está por ahí Paco Vega también. José, es que hay un montón de gente que yo sabía que este proyecto... Bueno, Paco es que está allí con vosotros, claro. Pero sabía que este proyecto... Sí, Paco está formando parte del grupo de trabajo, además. Sí. Encantado Bueno, de ya... Ana. Yo ya no cierro el micro, ¿vale, Lorenzo? Cualquier cosa Perfecto, me sí, dices. porque son las 6. Si os parece, esperamos los 5 minutos de cortesía, que todavía queda gente por conectar. Y luego, pues, ya presento como tiene que ser el asunto de las jornadas y comenzamos con lo programado. Bueno, buenas tardes a todos los que os vais incorporando, que estoy viendo que cada vez va más, cada segundo una persona. Como acabo de decir, esperamos un poquito y presentamos. Bueno,
Andamos ya por 60 y pico. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, un par de minutos y empezamos. Bueno, pues las 6:05. Yo creo que ya es momento de empezar. Buenas tardes a todos los que os hayáis incorporado justo ahora. Me presento. Lo primero, soy Lorenzo Rodríguez, soy el director del IES Candavera. Me ha tocado en suerte ser también el coordinador del proyecto que está detrás de estas jornadas online Cuidando Ríos. Y bueno, antes de empezar con el programa, que ya se os ha mandado a todos, quería agradecer sobre todo a Alfredo Llero, a Domingo Baeza y a Nuria Blázquez, que son los invitados que van a tirar de estas jornadas, sobre todo Alfredo y Domingo, que son ponentes especializados en ríos, que nos van a contar cosas muy interesantes. Yo la verdad es que estoy sorprendido porque ha superado mis expectativas con creces estas jornadas, unas jornadas que hacíamos con mucha ilusión, con ganas de abrir el instituto más allá de lo que estamos haciendo con los alumnos en las aulas, a toda la población, incluso a gente de fuera de nuestro pueblo de Candeleda que estuviera interesada, pero de ahí a encontrarnos con más de 100 inscripciones, más la gente que nos siga por YouTube, pues la verdad es que muy agradecido a todos los que estáis aquí por vuestro interés también, aparte de a los que he comentado que son los ponentes. Para contextualizar el asunto, sí que quería pasar a compartir la pantalla y haceros una pequeña introducción acerca del proyecto que está detrás, que es un proyecto de innovación educativa que hemos empezado a poner en práctica este curso. Se llama Próxima Estación ODS 2030. A ver si se ve. Un momentín. Creo que sí se ve. Espero que se vea. Bueno, es un proyecto que en el instituto hemos denominado el Espíritu del Valle. Se trata de un proyecto, ya digo, bastante ambicioso de innovación educativa que está auspiciado por el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Ávila. Tenemos aquí además a Ana, que antes se ha presentado, Ana González Sobrino, que es la directora del CEFIE, que trata de aplicar los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU al currículo de la educación secundaria obligatoria. No solo aplicarlos al currículo, sino aplicarlos a través de lo que se llama el aprendizaje servicio, es decir, una vocación clara de trascender a lo que se hace en el instituto, involucrando, como he dicho antes, a todo el entorno. Dentro de este proyecto, en el instituto hemos establecido como 4 caminos, 4 líneas interconectadas, pero cada una centrada en una serie de objetivos de desarrollo sostenible, cada una en un curso de eso, en un nivel de eso, de forma que en primero de eso hay una línea que es la línea verde que hemos llamado Río de Vida, que es donde se enmarcaría estas jornadas, que ahora cuento un poco más sobre ella. En segundo de eso hay una línea que como veis por el título, Spread the Word, es encargado por el departamento de inglés. En tercero de eso es el departamento sobre todo de educación física, con una serie de
actividades en torno a salud y bienestar, desarrollo sostenible con nuevas rutas de senderismo, igualdad de género también, Muévete para cambiar el mundo, y en cuarto de eso, pues más objetivos relacionados con vertiente social económica, en un proyecto que llaman Econsumes. Al final son actividades donde no solo trabajamos con los alumnos estos objetivos de desarrollo sostenible, sino que también buscamos involucrar a entidades sociales, organizaciones medioambientales. Hacemos jornadas como esta jornada de hoy, que son talleres abiertos a toda la población para aprender de ellos, que ellos aprendan lo poquito que podamos también decir nosotros. Y la parte más importante, que es la que a lo mejor no se va a ver hoy, pero sí que os invito a que estéis pendientes de los hashtags de Espíritu del Valle, próxima estación ODS 2030 en nuestras redes sociales, porque ya estamos subiendo muchas cosas que están haciendo directamente los alumnos. Y al final queremos que sean los propios alumnos los que se conviertan en una especie de influencers, por usar su lenguaje del desarrollo sostenible, que muestren sus actividades a partir de vídeos que graben ellos mismos, que convenzan, que animen a la gente del entorno a cambiar un poquillo, sobre todo el chip, la mentalidad, y cambiar la forma de relacionarnos con los demás y con nuestro entorno. Como digo, la línea que tocaría esta jornada es la que estamos trabajando en torno a los ríos. Es la línea verde, estamos trabajando 3 objetivos de desarrollo sostenible, el número 6 de esta Agenda 2030 relativo al acceso a agua limpia y saneamiento, el 13, acción por el clima, y el 15, relativo a la vida de ecosistemas terrestres. Hablando de naturaleza, hoy, casualidad, porque cuando programamos esta actividad no habíamos caído en ello, es el Día Mundial de la Naturaleza, el Día Internacional por la Vida Silvestre, así que nos viene muy bien. Evidentemente la naturaleza es vital para nuestra supervivencia. En última instancia, todos los recursos que necesitamos como seres humanos proceden de la naturaleza, y pensando en naturaleza, el Día Mundial de la Naturaleza en el Valle del Tietar, como estamos nosotros, pues obviamente el pensamiento tiene que dirigirse a los ríos, a nuestros ríos. En Candeleda pasa la Garganta de Santa María, que es un afluente del Tietar. El Valle del Tietar está determinado de arriba a abajo, tanto a nivel natural, social, por los ríos. Y lo que buscamos desde el Instituto en esta subvertiente del proyecto de desarrollo sostenible es poner en valor nuestra garganta, nuestros ríos en su conjunto, el ecosistema de los ríos, y que la gente, nuestros alumnos sobre todo, dejen de ver los ríos como un simple tránsito de agua, sino que son mucho más, y para eso nos van a hablar de ello Alfredo y Domingo. Entonces, nada más, presentar a los ponentes, que también son ponentes de mucho nivel. Estoy abrumado por tenerlos aquí, muy muy agradecido. Empezará la ponencia Alfredo Ollero, que es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza. Es profesor titular del Departamento de Geografía Física y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, investigador del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón. Forma parte del grupo de investigación Clima, Agua, Cambio Global y Sistemas Naturales. Y sus temas de investigación son la geomorfología fluvial, los cambios ambientales en cauces y riberas, los riesgos de inundación y la restauración fluvial. Alfredo es socio fundador también del Centro Ibérico de Restauración Fluvial, fue presidente del mismo desde el año 2013 hasta el año 2015 y ha dirigido un gran número de memorias de licenciatura, de tesis doctorales, trabajos de investigación varios, proyectos de fin de carrera, de máster, en fin. Es autor de más de 300 publicaciones científicas y divulgativas, ha participado en numerosos congresos, comisiones técnicas y ha impartido muchos cursos, seminarios y conferencias. Además tiene muchos premios, entre ellos el primer premio María Jesús Ibáñez a la investigación sobre geomorfología y cuaternario de España, el premio de investigación Félix de Azara, otorgado por la Diputación Provincial de Huesca, el premio de Medio Ambiente en 2012, Premio Extraordinario de Licenciatura, primer Premio Internacional para Jóvenes Investigadores de la Naturaleza, convocado por el Ministerio de Cultura en su momento. Y bueno, él se define como profesor de Geografía Física, científico fluvial y, lo más importante, dado el título de nuestra conferencia, cuidador de ríos. Nos va a hablar del río como sistema natural.
Después pasaremos a Domingo Baeza, que es en este caso biólogo, doctor en biología por la Universidad Politécnica de Madrid. Es ingeniero técnico agrícola también por la Universidad Politécnica de Madrid. Es una persona muy comprometida por la conservación de los ecosistemas acuáticos. Profesor actualmente del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Socio fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Es socio y técnico también de la empresa Ecohidráulica Social Limitada, que es empresa de base tecnológica ligada a la Universidad Politécnica de Madrid. Y desarrolla su labor investigadora en restauración de ríos y riberas, estimación de caudales ecológicos, evaluación del hábitat físico fluvial. También tiene múltiples publicaciones, al igual que Alfredo, en áreas de indicadores biológicos, restauración de ecosistemas degradados, estimación de regímenes de caudales ecológicos, etc. Ha participado Domingo también en muchos proyectos de investigación, como los relativos al seguimiento de implementación de la DMA en España, y posee experiencia profesional en proyectos de evaluación de impacto ambiental, hidrobiológicos, contaminación de sistemas acuáticos, entre otros. A destacar ya por último, pues ha realizado estudios de caracterización sobre regímenes de caudales y muestreos en un gran número de gargantas de nuestra zona, ríos de la zona meridional del sistema de la Sierra de Gredos, y de hecho es autor del estudio hidrobiológico de la cuenca del Tietar en la provincia de Ávila, así que él nos podrá hablar de cómo son nuestros ríos en su conferencia que ha titulado Componentes ambientales del ecosistema fluvial de Gredos y propuestas para su conservación. Como he dicho al principio, sí que os pediría que os guardarais las preguntas o las pusierais por el chat, y mientras están dando sus conferencias mantuvierais las cámaras y los micrófonos apagados. Luego a las 7 menos 10 pasaremos al espacio de debate, que está moderado por Nuria Blázquez, que es licenciada en Biología, máster en Gestión de Espacios Naturales. Ahora mismo trabaja desde hace años para Ecologistas en Acción, que ya sabéis que es una de las asociaciones ambientalistas más importantes de España. Recientemente nombrada coordinadora de área internacional de la asociación, y con mucha experiencia también en este tipo de jornadas y debates. Entonces, dicho lo cual, ya cedo la palabra a Alfredo. Alfredo, todo tuyo. Hola. Gracias, pues muchas gracias por su presentación, Lorenzo. Encantado de estar aquí, y muchas gracias por la invitación al instituto, y encantado de formar parte de este proyecto, que me parece, bueno, pues fenomenal. Voy a ir compartiendo ya el escritorio y comienzo. Se ve ya, ¿verdad? Si me lo podéis confirmar. Sí, se ve perfectamente. El PowerPoint entero, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar del río como sistema natural, de la dinámica fluvial. La primera idea que os quería destacar es que un río no es una corriente continua de agua, que es lo que dice el diccionario. Es una definición bastante mala. Realmente un río es mucho más que una corriente de agua. Además de agua tiene muchas más cosas, es mucho más complejo, y además nunca es continuo, siempre está cambiando en el espacio y en el tiempo. Por tanto, si buscáramos una definición de río, la más adecuada desde una perspectiva geomorfológica, que es sobre todo la que yo voy a exponer en esta intervención, es que un río es un sistema natural de transporte. Básicamente es un sistema planetario de transporte, y ese transporte lo hace desde las montañas hasta los mares, y es un transporte de agua, sedimentos, nutrientes y seres vivos. Os voy a pedir, y mi idea en esta intervención es esa, que os pongáis unas gafas para pensar y para ver los ríos desde la geomorfología. Lo mismo que seguramente después Domingo os va a hacer poneros unas gafas desde la ecología. Vamos a ver los ríos desde diferentes perspectivas, así los vemos en toda su complejidad. Entonces, poneros las gafas de geomorfología, y en ese sentido el río es una forma de relieve, que es lo que estudia realmente la geomorfología, ¿no? Es una forma de relieve autoconstruida por las propias crecidas y eficaz para transportar, para eso que hemos dicho que es la gran función de los ríos, que es transportar.
En segundo lugar, el río son procesos geomorfológicos, procesos de erosión, transporte y sedimentación. Las crecidas y la pendiente son el motor de toda esa geomorfología, el motor para que el río funcione. El río además se ajusta y autorregula con eficiencia energética. Y por último, señalar también que los ríos resuelven el ciclo hidrológico y el ciclo geomorfológico, es decir, gracias a los ríos se cierran esos ciclos planetarios. Todo este trabajo geomorfológico se manifiesta como dinámica fluvial, que sería el segundo gran concepto que vamos a desarrollar. A diferencia de los canales de hormigón, es otra dinámica fluvial, es libertad. Tenemos que pensar que el río es un cauce menor, que es lo que normalmente vemos, cuando el río lleva poca agua, un cauce menor, pero también es un cauce mayor que el río ocupa cuando lo necesita. Todo eso es río. Lo que vemos en esa fotografía superior, toda esa superficie es río. Y tenemos todas esas franjas diferentes, pero todas ellas conformando el río que podemos observar en el esquema de abajo. El río trabaja en crecida. Es cuando más eficiente es. Entonces, las crecidas son las que construyen los cauces. Digamos que el tamaño de cada cauce es el adecuado para evacuar las crecidas. Las crecidas además activan y garantizan los procesos geomorfológicos y ecológicos y son las que dotan al río de resiliencia, es decir, de capacidad de recuperación frente a la propia crecida y frente a los posibles impactos que pueda tener. Así que son imprescindibles las crecidas para que el río esté en buen estado y para que pueda haber restauración fluvial. Esta también es una idea importante. Realmente, para recuperar un río podemos hacer acciones, los seres humanos, pero realmente es el propio río el que se va a recuperar a sí mismo y lo va a hacer a través de crecidas. Por tanto, para sintetizar esta primera idea, ¿qué es un río? ¿Para qué sirve y cómo funciona? ¿Qué es un río? Pues un río es una forma de relieve, autoconstruida, como hemos visto, para el transporte de agua, sedimentos, alimentos y seres vivos. Y es importante destacar que cambia mucho en el espacio y en el tiempo. Aquí tendríamos conceptos claves como la propia geomorfología, la dinámica y la diversidad. ¿Para qué sirve un río? Pues sirve para evacuar el agua y los sedimentos de los continentes hacia el océano, para conectar, por tanto, las montañas y las laderas. Esto indica conceptos clave como los de conectividad y equilibrio de ciclos, los ciclos que hemos comentado, al menos el hidrológico y el geomorfológico, pero también otros muchos ciclos biogeoquímicos. ¿Y cómo funciona un río? Pues un río trabaja sobre todo con crecidas y además se autorregula de forma natural. Es un funcionamiento eficiente, pero que es realmente complejo, en el que intervienen muchísimos factores. Esto nos lleva también a conceptos como complejidad, naturalidad y autorregulación. Por tanto, un río es geomorfología, es decir, procesos y formas, lo cual ya en sí mismo es un valor a proteger, conservar y restaurar. Podríamos conservar, proteger o restaurar un río por muchos motivos, pero uno de ellos es simplemente porque es río, porque es geomorfología. La dinámica fluvial es la manifestación en el espacio y en el tiempo de ese trabajo geomorfológico del río. El río está en cambio continuo, como podéis ver en esta imagen que corresponde a los meandros que crea y destruye el Mississippi a lo largo de la historia. Por tanto, estamos hablando de un funcionamiento complejo, dinámico, en libertad. Podemos hablar de una dinámica longitudinal, de arriba a abajo, también lateral, en las márgenes, en las orillas, y también vertical, conectando con el subsuelo, con las aguas subterráneas, con el freático, y también una dinámica a lo largo del tiempo. Es decir, 4 dimensiones. Y entonces la tarea más difícil del científico fluvial es interpretar cada signo de dinámica, cada cambio que observamos en un río y pensar a qué se debe. Ver la dinámica en su conjunto y también ver cuáles pueden ser sus causas. A veces encontramos procesos que podemos atribuir exclusivamente a la dinámica natural, por tanto forman parte de la propia evolución del río y no tenemos que preocuparnos. Pero a veces podemos encontrar procesos que pueden deberse al cambio global. Es decir, a cambios que tienen lugar a gran escala en toda la cuenca vertiente, por ejemplo, del río. Y esto suele originar en el río diferentes ajustes lentos en el tiempo
bueno, pues que terminan confluyendo de alguna manera con otros signos de dinámica natural o antrópica. Y a veces lo que tenemos son impactos locales que generan respuestas rápidas en el río. Identificar en cada lugar donde se registra un cambio o algún síntoma, cuánto se debe a efectos globales, a efectos locales, antrópicos, o cuánto se debe a dinámica natural, es el gran reto, por así decirlo, del trabajo científico. Vamos a hablar también de la vegetación, que tiene un papel importante en la dinámica fluvial. De alguna manera, en el sistema, las crecidas son el acelerador, el motor del sistema, y la vegetación es el principal sistema de freno frente a las crecidas. Entonces, las crecidas en la pendiente, como hemos dicho, son el motor de los procesos hidrogeomorfológicos que rigen el funcionamiento fluvial, y la vegetación, junto también con la rugosidad que ejercen los propios sedimentos, como podéis observar en esta foto, tenemos sedimentos, tenemos una vegetación colonizando, esto genera rugosidad, esto frena la corriente. Esto es el sistema de frenado, de regulación energética y ralentización que tienen las propias crecidas y que tiene el río como sistema. La vegetación en crecida hay que pensar que no ocupa apenas lugar, que es una vegetación flexible, que está adaptada y que su función es reducir la velocidad, pero realmente no ocupa apenas espacio, no inunda más. Esto es una idea también importante de cara a lo que comentaremos al final. También hay que destacar que cuando hay pocas crecidas se desarrolla la vegetación en el cauce, es decir, la vegetación va a ir buscando esa colonización. De alguna manera hay un equilibrio entre crecidas y vegetación. Y la vegetación es fundamental para el equilibrado de esos procesos porque reduce la erosión, puede dirigir y filtrar también el transporte, clasifica la sedimentación, fija los sedimentos y estabiliza la orilla. Esto, como veremos, puede ser bueno porque regula y equilibra, pero también puede ser en algunas ocasiones contraproducente en ríos que tienen problemas porque esta acción de frenado puede estar favoreciendo la incisión. Esto lo comentaremos también un poco más tarde. Destacar que los ríos son un gran patrimonio natural y como tales los tenemos que entender. Es un curso que hace un instituto. Disculpad, que creo que he oído alguna voz de fondo. Entonces, bueno, destacar el valor de la dinámica geomorfológica, del hecho de que los ríos se muevan. El valor, por ejemplo, de la erosión, que normalmente es un concepto que tenemos siempre, lo vemos siempre como algo negativo, cuando realmente si no existiera la erosión no tendríamos sedimentación, no tendríamos tierra nueva, terreno nuevo en otros sitios. La erosión no la podemos demonizar, ni mucho menos, ni considerar negativa. El valor de las gravas, que muchas veces la sociedad tampoco las aprecia y las considera suciedad y realmente son fundamentales y forman parte del río. El valor de los ríos en roca, que tienen también un gran valor ambiental y que son muy escasos, bastante singulares. El valor de todo lo que es singular, como otros tipos de cursos fluviales, como por ejemplo los anastomosados, ¿no? Que son muy escasos en la península ibérica. El valor de los ríos efímeros o secos, por el hecho de que estén secos la mayor parte del año, no hay que despreciarlos, sino que tienen el mismo valor y la misma función que cualquier otro tipo de río. El valor de las crecidas y las inundaciones, que ya hemos dicho que son el motor y que son algo fundamental, y que sin ellas el río ni puede vivir ni puede recuperarse frente a un impacto. Y, en definitiva, el valor de cada río, que es único, cada río es realmente valioso en sí mismo, pero al mismo tiempo forma parte de una red, es decir, de un gran sistema natural. Todos los continentes están llenos de ríos. Podemos dividir el territorio en ríos. Cada uno tiene su valor, cada metro de río es fundamental, es importante, interviene en el sistema, pero en conjunto son además un gran sistema fundamental para el funcionamiento del planeta. Tenéis allí un espacio fluvial privilegiado. Tenéis las gargantas de Gredos. Tenéis, por ejemplo, la garganta de Santa María, que es una de las más llamativas y de las que tienen un tamaño mayor, tanto en su cauce, en el bajo, como destacan lo poco que he estado, que estuve por allí en una ocasión, los grandes bloques graníticos, que realmente llaman mucho la atención. Esto es un paisaje único también a nivel peninsular, lo mismo que ocurre con la cabecera de Tormes o, en fin, en definitiva, en toda la zona de Gredos.
El Gran Cono o abanico aluvial de Candeleda, que es también una formación geomorfológica espectacular y que tiene además un gran valor ambiental y también pensando en el pasado, ¿no? en todo su proceso de formación. Y tenéis algunas reservas naturales fluviales próximas en todo este sector y, ¿por qué no? Pues la Garganta de Santa María también podría ser una reserva natural fluvial porque cumple con todos los valores y podría perfectamente también declararse en esta línea. Y ahí tenéis, por ejemplo, uno de los últimos cauces trenzados de la cuenca del Tajo. Además, un cauce que es este curso bajo de la Garganta de Santa María, ya muy próxima a desembocar en el Tietar, en el embalse. Es un cauce que, como veis, prácticamente no se ha reducido en los últimos 60 o 70 años, cosa que ha ocurrido en muchos otros ríos, y este, bueno, pues ha conservado relativamente bien su fisonomía trenzada, aunque, bueno, sí que se nota cierto estrechamiento, pero realmente, bueno, pues ha sobrevivido bastante bien a los problemas que tienen habitualmente los ríos, ¿no? Y que vamos a ver a continuación. Entonces tenéis un gran patrimonio en esa zona que tenéis que conservar y proteger. Sin embargo, la mayor parte de los ríos están mal e incluso podemos decir que hay ríos en peligro de extinción. Precisamente ese tipo trenzado que acabamos de ver en el curso bajo de la Garganta de Santa María es un tipo de río en peligro de extinción en toda Europa. ¿Por qué están estos ríos en peligro de extinción y por qué los ríos están en general en mal estado? Porque no se respeta ni se protege la dinámica fluvial, las crecidas, los procesos de erosión, transporte y sedimentación, precisamente porque la geomorfología no se considera en la protección y se daña con muchos proyectos sin tenerlo en cuenta. Porque no se respeta ni se protege la diversidad hidromorfológica fluvial, en la que tendríamos pues, todo lo que veis en estas fotos, por ejemplo, ¿no? Cárcavas, grandes ríos, ríos en roca, ríos aluviales, ríos encajados, ríos abiertos, permanentes, temporales y efímeros, meandriformes, trenzados, etc. Tenemos una tipología enorme, ¿no? Y esta diversidad debería ser también objeto, por ejemplo, de protección, ¿no? Y no existen realmente figuras de protección que vayan a conservar los mejores ejemplos de todas estas tipologías. Tampoco se gestiona bien el riesgo de inundación y, además, los intereses socioeconómicos no se adaptan a los ríos, sino que suponen fuertes presiones y graves impactos. Entonces nos encontramos ríos muy dañados en todos nuestros territorios, ¿no? Pues por presas, por defensas, por un montón de actuaciones. A veces, bueno, vados de este tipo, actuaciones que a veces no tienen mucho sentido y que se podrían haber buscado fórmulas mucho mejores. O canalizaciones totales en núcleos de población que, bueno, alicatados que tienen realmente un sentido, bueno, muy escaso y que muchas veces incluso incrementan el riesgo porque reducen claramente la capacidad del río, ¿no? y sus antiguas dimensiones. Llamar también la atención sobre algunas acciones que se realizan, por ejemplo, después de las crecidas, como estas actividades de darle mayor desagüe al río y de alguna manera mover los sedimentos del centro y llevarlos a las orillas, como esta imagen que tenéis a la izquierda, que realmente son muy negativas, ¿no? En el caso de la derecha, que es en la misma zona, es un río de Aragón, el Arba de Luesia, fijaos que era un río que era, bueno, básicamente tenía una isla en el centro y dos canales por los lados, y con ese tipo de acción se le deja un cauce más profundo en el centro y más elevado a los lados, ¿no? Afortunadamente, pues con el trabajo de la Confederación Hidrográfica del Ebro y con la buena disposición de técnicos como Alfonso Calvo, que además creo que está entre el público, pues pudimos ir los dos y tratar de diseñar cómo se podría volver casi a reconstruir ese cauce. Y tenéis la imagen de abajo en la que, bueno, pues ya se ha vuelto un poco a la situación anterior, ¿no? Y esto es un poco lo que debería hacerse. No hay por qué actuar después de las crecidas y si se actúa, de alguna manera, pues habría que tratar de recomponer el cauce como lo veis ahí, ¿no? Aquí, en cambio, bueno, pues tenéis otro caso que es en mi tierra, en La Rioja, el río Oja, en Ojacastro, Ezcaray, en el que, bueno, pues aquí se hizo esa típica tarea de abrirle espacio al cauce y no se, bueno, así se ha dejado, ¿no? Y realmente esto es un daño importante a la geomorfología, una destrucción prácticamente total hasta que venga otra crecida y vuelva a poner las gravas en su sitio, ¿no? Entonces, para eso tenemos también sistemas de evaluación hidromorfológica, ¿no?
La evaluación hidromorfológica también sirve para determinar el estado ecológico de los ríos y, bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos un índice con el que trabajamos nosotros, que lo ideamos en mi equipo de trabajo hace 15 años y se ha aplicado ya en unos 60 trabajos diferentes en esos puntos en los que tenéis ahí marcados, ¿no? Tanto fundamentalmente en España y en Sudamérica. Entonces, bueno, pues la evaluación hidromorfológica es algo importante, ¿no? que hay que hacer. Habría que reivindicar una ciencia fluvial. Se está trabajando de alguna manera, porque además los ríos son muy buenos indicadores de cambios y de problemas ambientales. Son un excelente indicador, por ejemplo, de cambio climático, que es lo que realmente preocupa. Os he querido poner estas dos imágenes que son un poco de actualidad, de alguna manera. Creo que necesitamos invertir en ciencia y que tenemos que cambiar nuestro modo de vida y de consumo. Y además esto es algo muy urgente porque nos viene una gran ola de cambio climático que es una situación mucho peor que la que, por ejemplo, estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Y el mapa que tenéis ahí de Europa, bueno, pues realmente me llegó ayer o anteayer y me llamó mucho la atención, es la cantidad de personas que están empleadas en ciencia y tecnología en Europa, o sea, el porcentaje de población activa de personas que se dedican a la ciencia o a la tecnología, y realmente pues tenemos un color en la península ibérica bastante triste, ¿no? En comparación con la mayor parte de Europa. Por eso es tan importante y hay que animaros bueno, pues respecto del proyecto, ¿no? que estáis realizando, del que os he puesto ahí una foto, ¿no? De algo que salió ayer en la prensa, porque realmente es muy importante que además, bueno, tratemos de formar, ¿no? a los jóvenes en esta línea. Entonces, estamos en una circunstancia en relación con el cambio climático que posiblemente podríamos llamar también, además de emergencia climática, emergencia fluvial. ¿Por qué? Pues porque tenemos y hemos tenido en los últimos 60 años, un enorme consumo de agua, sedimentos y territorio, y esto junto con la urbanización y la contaminación ha intervenido a favor de ese cambio climático. Un cambio climático que bueno, lo que supone básicamente es más temperatura y más irregularidad de extremos. ¿Esto en los ríos qué significa? ¿Cómo se manifiesta? En los ríos se manifiesta en que hay ahora menos crecidas pequeñas, pero hay más crecidas grandes, o puede haber más crecidas grandes y también más estiajes. Y esto lo que va a generar es que haya más colonización de vegetación, no en las riberas, donde siempre es buena, por así decirlo, sino también la vegetación en ocasiones demasiada colonización dentro de los cauces, además entrada de especies invasoras, que se está notando muy claramente, y menos movilización de sedimentos. Y la consecuencia de esto es que los ríos están asistiendo a un proceso que es de estrechamiento, simplificación y al final incisión, es decir, se están encajando. Y esto ocurre en toda Europa y es bastante preocupante en algunos ríos. Lo que ocurre también es que con este consumo, esta urbanización, estamos también generando un cambio global en las cuencas. Y ese cambio global se suma al cambio climático y se registra menos caudal, más vegetación y menos sedimentos dentro de los cauces. Y esto va a suponer que contribuye a ese estrechamiento, simplificación e incisión. Pero es que además de esto, tenemos el efecto de los embalses, que tenemos demasiados y se hicieron muchos en la misma época y ahora estamos viendo sus consecuencias, y de muchas malas prácticas locales del tipo canalizaciones, dragados, limpiezas. Esto nos genera menos resiliencia, más vulnerabilidad, menos crecidas pequeñas, más vegetación, más invasoras y menos sedimentos. Es decir, básicamente lo mismo que los otros dos problemas que tenemos. Entonces tenemos tres problemas a diferentes escalas y todo ello nos está generando estrechamiento, simplificación e incisión. ¿Esto qué produce? Pues por ejemplo que los ríos trenzados, como la garganta de Santa María, se están perdiendo y se están convirtiendo en divagantes. Y los divagantes, muchos divagantes se están perdiendo y se están convirtiendo en ríos simples y sinuosos. Este es, digamos, el gran cambio geomorfológico al que están asistiendo los ríos en toda Europa. Y esto es un problema porque es una mezcla de cambio global y de la mala gestión, metiendo también aquí el cambio climático, pues tenemos todos estos procesos que veis aquí y al final el resultado de todo ello es la incisión. Aquí veis un cauce del Pirineo, el río Real, que bueno, pues ha sido canalizado, tiene retenciones de sedimentos, tiene una serie de problemas, está entrando demasiado los sauces dentro del cauce y al final el río se está encajando, está claramente incidiendo en el fondo. Esto es, digamos, lo que ha ocurrido en la mayor parte de ríos. Alfredo, ¿puedes ir terminando? Sí, bueno, realmente no puedo, pero sí, lo voy a intentar.
Y entonces tenemos este proceso, ¿no? De simplificación, después de estrechamiento y encauzamiento. En el momento en que se construyen además defensas y los ríos se canalizan, pues tenemos un problema de incisión. Bueno, aquí podemos poner el ejemplo de Candelera, de Candelera, pero esto ocurre en muchísimos sitios, ¿no? Le habéis quitado espacio al río y tal como era el cauce en el año 57, pues se han construido, bueno, pues aquí una zona que tenéis de parque, de jardín, que realmente le habéis quitado sitio, además dibujando ahí una curva un poco rara y estrechando mucho el cauce. Esto, bueno, pues realmente es una acción que puede tener sus consecuencias además en cuestiones de peligrosidad y de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con el espacio de los ríos, ¿no? Claro, luego tenemos que plantearnos y reflexionar también si realmente estas acciones son necesarias y son convenientes, ¿no? Muchas veces son contraproducentes y no tienen tampoco demasiado sentido, ¿no? Con esto un poco vamos a terminar con esta idea del problema de las limpiezas y de las acciones de este tipo en los cauces que realmente yo no les veo ningún sentido y bueno, generalmente son contraproducentes, pero no os quiero poner a los de Candelera como los malos que hacéis esto, porque realmente esto se hace en todos los sitios por desgracia y todos los ríos tienen este problema. Entonces voy a terminar, voy a pasarlo lo más rápido posible con este tema que me preocupa mucho y que es un poco por sintetizar también, ¿no? Bueno, desde la geomorfología nos preocupa mucho la destrucción de cauces que se está haciendo simplemente por una idea falsa que tiene la población en conjunto, que es que hay que limpiar los cauces. Y realmente yo os digo, no hay que limpiar los cauces, esto es un falso mito y ahora os quiero explicar por qué, ¿no? En principio limpiar sería quitar la suciedad, la basura, los elementos ajenos, ¿vale? Pero esto por supuesto que estaría muy bien, ¿eh? Pero no es esto lo que se entiende por limpiar. Hay que pensar que las gravas, los sedimentos, las islas no son basura, sino que son el río, ¿eh? Cuando nos duchamos no se nos ocurre arrancarnos la piel. Y hay que pensar que las gravas, los depósitos de sedimentos, las islas, son el río, son la piel del río, no son residuos. La vegetación tampoco es basura, es también el río, forma parte del río. La vegetación no es maleza, esa palabra negativa, ¿no?, que se le dice. Es muy valiosa, cumple muchas funciones dentro del sistema. El río no es solo cauce y agua, ya hemos visto que es muchas más cosas. Cuando se pide limpieza, se está pidiendo realmente dragar y eliminar la vegetación. Y realmente esto no habría ni que decirlo, son eufemismos, son palabras bonitas. Realmente, cuando se dice limpieza, lo que se está pidiendo es quitar la basura. No se pide quitar la basura, sino dragar sedimentos y arrancar la vegetación. Y esto es dañar el cauce, romper el equilibrio del río y además no pensar en los efectos secundarios que tiene. Las gravas, las islas, la vegetación son una parte del río que aporta rugosidad, frena la corriente y reduce la energía. Esto es muy importante. Realmente nos están ayudando a reducir los efectos de las crecidas. Pues por eso si lo eliminamos, posiblemente estamos agravando el problema. Las gravas y la vegetación filtran y descontaminan el río, que se limpia a sí mismo, sobre todo con las crecidas. Esto también es otra idea fundamental. Si dragamos en la siguiente crecida, van a llegar nuevas gravas y rellenarán lo dragado, no habrá servido de nada. Esto es un poco el mito de Sísifo. Es realmente es un trabajo que no sirve, que habría que repetir en cada crecida. Todo el mundo sabe que esto es temporal, realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Y en cada crecida las gravas se van a mover, están en movimiento además, ¿no? Es un proceso continuo. Los dragados puntuales o locales solucionan poco y solo temporalmente, son efecto placebo y realmente son tirar el dinero. Los dragados, en cambio, si los hacemos demasiado profundos y extendidos o de forma integral, lo que van a hacer es romper la coraza, que es la capa superficial del sedimento, y provocar efectos muy peligrosos. Van a desequilibrar el cauce y pueden generar erosión remontante que puede pues avanzar hacia arriba y durar además durante décadas, como hemos comprobado en algunos ríos como el Gállego, el Bernesga o algunos ríos italianos. Por ejemplo, esta foto, ¿no?, que corresponde a un río italiano. Si dragamos sistemáticamente, vamos a provocar incisión, que es una enfermedad mortal para el río y las riberas. ¿Qué ocurre si se produce la incisión? Que el cauce desciende, se encaja y los puentes se descalzan. Las orillas también colapsan, se caen, como pasa en este pueblo de Italia hace un par de años. Y además baja el freático, la ribera se muere
y de alguna manera el río se naturaliza. En definitiva, hay muchas consecuencias muy graves. Si tuviéramos que dragar o limpiar en puentes y vados, tendríamos que sustituir o modificar estos para adecuarlos al río. Tenemos muchos puentes y muchos vados que realmente no tendrían que existir y que habría que darles totalmente otro diseño, porque por aquí no puede circular realmente el agua. Luego, la capacidad de desagüe para las crecidas se consigue siempre ensanchando el cauce, no profundizando. Por ejemplo, en el Ebro hemos hecho unos cálculos y realmente esto se ve con evidencia. Entonces, son mucho mejores las medidas, como esta acción, por ejemplo, que se ha hecho en el río Ebro, de dar más espacio al cauce. Limpiar no aumenta el desagüe ni reduce las inundaciones. Las gravas siempre están en movimiento y no aumentan el nivel de agua. Esto es una idea que debemos reforzar porque realmente es así. Lo mismo que la vegetación, al ser flexible, lo que hace es reducir la energía, pero no ocupa apenas espacio. No son los enemigos los sedimentos y la vegetación de la sección de desagüe y de la necesidad de que la crecida evacúe. No. Son precisamente aliados para que las crecidas hagan menos daño. En ningún sitio donde se ha hecho limpieza se han notado menos daños en la siguiente inundación. Esto os animo a leer. No encontraréis ninguna publicación que diga que ha sido efectiva una limpieza, porque limpiar el río nunca es una solución. Entonces, por mucho que se repita este mantra de la limpieza, pues realmente no es verdad. Entonces, realmente no tenemos que seguir en esta línea. Y nada más. Yo creo que tenemos que trabajar en cuidar ríos, ¿no? que este tiene que ser nuestro gran reto en este siglo XXI. Y cuidar ríos es reducir las presiones que hacemos sobre ellos, adaptarnos a ellos, conservarlos, protegerlos y restaurarlos. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Alfredo. Muy interesante y muchísimas gracias por ponernos esas gafas geomorfológicas y enseñarnos lo que es un río y dejarnos claro que la vegetación, aunque sea algo contraintuitivo, pues es un freno para las crecidas, ¿no? Y esos problemas que afectan a los ríos, además de las cosillas que estamos haciendo y cómo estamos interviniendo y las consecuencias que tienen. Pues ahora vamos a dar paso a Domingo Baeza y sí que yo aquí mi cometido es sobre todo cuidar del tiempo, entonces le pediría que tratase de restringirse a los 25 minutos para que nos dé tiempo luego a que haya un debate. Las preguntas que tengáis, tanto para Alfredo como para Domingo, las vamos a dejar para después de la intervención de Domingo. Ahí abriremos un turno de debate en el que podéis preguntar tanto por el chat como pidiendo palabra. Hasta ese momento os pedimos que sigáis ahí silenciados y silenciadas, como hemos hecho hasta ahora, y muchas gracias. Así que adelante, Domingo. Vale, pues voy a poner primero esto, a ver si... Vale, ¿se ve a pantalla completa? ¿Se ve, Nuria, se ve la presentación? Pues ahora mismo yo no la veo. No. Espérate, a ver si he hecho algo mal. Vale, ¿ahora? Sí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Y ahora se ve a pantalla completa? Ahora sí, ya ¿Sí? se ve pantalla completa. Sí, adelante. Vale, muy bien. Bueno, pues lo primero, agradecer la invitación, daros la enhorabuena reiterada, y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque yo pensaba que esto solamente era esta charla, cosa que está muy bien, ¿no? Pero que además tengáis un proyecto educativo, pues me parece algo estupendo. Y bueno, pues realmente solamente valientes como vosotros, el director, los profesores que lleváis esto, la gente que coordina educación y bueno, y los amantes de la naturaleza que hay en Calendeleda, que yo sé que hay personas que están ahí detrás que han sido el motor de todo esto, pues hacer unas jornadas así, un proyecto, me parece algo estupendo, digno de elogio. Ojalá hubiera muchas más iniciativas de esta forma. Bueno, hablar el segundo, después de hablar Alfredo, bueno, pues me da la ventaja de que hay cosas que me las puedo saltar porque ya las ha explicado Alfredo, ¿no?
la realidad es que uno dice, bueno, pues las has explicado mucho mejor que lo haría yo, ¿no? Pero bueno, pasamos a intentar orientar más desde el punto de vista de la ecología el funcionamiento de nuestros ríos en Gredos, ¿no? Primero voy a hablar muy rápidamente sobre algo de ecología fluvial, cómo funcionan los ríos desde el punto de vista de estos ecosistemas especiales que son, particularizando luego para los ríos de Gredos y vamos a ver si luego para el debate podemos ser capaces de hablar cómo se está haciendo la evaluación de lo que llamamos el estado ecológico, que es un concepto que sirve para hacer gestión de los ríos actualmente y si se nos ocurre alguna forma de hacerla mejor, ¿no? Si podremos hacerla mejor para unas futuras propuestas de conservación, ¿no? Bueno, yo creo que ya Alfredo nos ha contado cosas singulares de las gargantas de Gredos, pero yo creo que tenemos que recordar también ese aspecto humano, ¿no? El disfrute, que tengamos esos ecosistemas tan maravillosos y el hecho de que, bueno, pues los tengáis ahí tan cerca, ¿no? Sois unos grandes privilegios, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha disfrutado bañándose en las pozas de estos ríos, y eso no se cambia por el mejor parque acuático que haya en ningún sitio, ¿no? Darse un baño en una de estas gargantas, ¿no? Y, bueno, y yo creo que en estos días que ha habido crecidas, etcétera, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros seríamos capaces de cruzar un puente en una garganta y no pararnos a verla, ¿no? A escuchar el agua y a ver ese espectáculo tan tremendo de la naturaleza que lo podemos ver allí, ¿no? He visto las crecidas de vuestra garganta y es algo que realmente dices, esto es digno de conservarse, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a hablar algo de los factores ambientales que estructuran los ecosistemas fluviales, ¿no? Para mí, yo he trabajado mucho sobre el régimen de caudales y prácticamente pues, la mayoría de los expertos en ecología fluvial piensan que es el principal factor que condiciona el funcionamiento de los ecosistemas fluviales. Pero bueno, ahí tenemos otra serie de ítems que participan en el funcionamiento, ¿no? Los sedimentos, la entrada de materia orgánica, la luz, los nutrientes y luego las relaciones entre los seres vivos. Bueno, el régimen de caudales de un río es la consecuencia de que la forma en que precipita o que cae el agua dentro de la cuenca hidrográfica de ese río y luego cómo se comporta, ¿no? Cómo se comporta la red de drenaje, cómo circula por la particularidad, ¿no? Dependiendo de la pendiente y el tipo de sustrato que tenga. Entonces ahí tenéis varios ejemplos de regímenes de caudales. A la derecha tendríamos pues, ríos del Pirineo con esta típica crecidas dobles, ¿no? Una que se produce en el invierno y otra que se produce en el deshielo. Y a la izquierda pues tendremos otro tipo de regímenes también muy interesantes de la Andalucía mediterránea, ¿no? Donde veis, por ejemplo, aquí el río Garganta, que es un río efímero, durante unos meses se seca, ¿no? Esto va a condicionar los ciclos biológicos de los seres vivos que van a estar habitando aquí y otros muchos factores de los que hemos visto antes, ¿no? La distribución de sedimentos, la capacidad o la energía que disponemos para crear hábitats, ¿no? De lo que estaba hablando Alfredo, ¿no? Las crecidas con su capacidad de movilizar sedimentos y de crear morfología. Para nosotros eso se traduciría en hábitats diferentes, diversos, que van cambiando a lo largo de las estaciones y que van cambiando a lo largo de la zona del río para ser habitados por las especies que viven en ellos, ¿no? Bueno, sedimentos de los cuales también habéis hablado, pero para nosotros, desde el punto de vista biológico, pues los sedimentos son el sitio donde, por ejemplo, los peces ponen sus huevos, ¿no? Sus larvas, ¿no? Dependiendo del tamaño del sedimento, son elegidos por un tipo de peces o por otro tipo, ¿no? La materia orgánica que entra en los ríos es muy importante, sobre todo en los ríos de cabecera, porque va a ser el alimento de los primeros grupos de animales que nos encontramos en las cabeceras, ¿no? El problema que tenemos con la luz en algunos ríos, por el hecho de que la vegetación de ribera pues, produce mucha sombra y la fotosíntesis no es tan fácil, ¿no? Y las aportaciones de materia orgánica son fundamentales para el desarrollo de los seres vivos que hay ahí, ¿no? Entonces,
depende de dónde estemos, en qué momento estemos, en qué época del año y en qué tramo del río, pues la entrada de energía, la entrada de alimentos se produce de manera diferente y singular, ¿no? Y finalmente, pues tenemos a los protagonistas, ¿no? Que serían pues los herbidos que están ahí dentro y que tienen que vivir en esas condiciones, expuestos siempre a ese movimiento, sobre todo los que están metidos dentro del agua, y a esa fuerza de arrastre de energía que es el caudal, buscando estrategias para que eso no suponga desplazamientos que puedan ser nocivos para el crecimiento de sus poblaciones y relacionándose entre ellos con pues, sus relaciones tróficas. Bueno, antes ha dicho Lorenzo que tenemos que pedir, o queremos, ¿no?, en este proyecto, que los alumnos del instituto vean los ríos de otra manera, ¿no? Los ríos no solamente que nos acercamos allí, cruzamos el puente y vemos el agua, lo cual ya es suficiente, ¿no? Ver un agua muy limpia, el ruido, cómo chocan las rocas cuando van moviéndose, sino todo esto, ¿no?, que hay por dentro, la diversidad biológica de animales acuáticos. Quizá los que más nos puedan llamar la atención puedan ser los peces, pero ahí tenemos de todos. Tenemos reptiles, tenemos invertebrados con grupos muy interesantes que establecen relaciones de dependencia con otros, y luego las aves, algunas muy ligadas al medio acuático, como el mirlo acuático o la bandera cascabeña que vemos ahí, ¿no? Esos 5 ejes principales están relacionados entre sí y consiguen pues, que se produzcan los procesos y la estructura particular de los ríos, pero todas dependen de alguna manera del caudal, de la cantidad de agua. Y el caudal en nuestros ríos es cambiante, bastante cambiante en algunos ríos, y eso va a hacer que los seres vivos tengan que establecer estrategias especiales para poder sobrevivir a esos cambios tan bruscos de caudal, esas condiciones físicas tan cambiantes que se producen a lo largo del año. Un río que consigamos conservar su funcionamiento y que sus ecosistemas pues, sean saludables, nos va a llevar a lo que, bueno, digamos que es una de las motores ahora del conservacionismo, ¿no?, que es la prestación de servicios ecosistémicos, ¿no? La capacidad que tienen los ecosistemas de darnos bienes y servicios que perderíamos si ese ecosistema no estuviera en un estado natural de buena conservación, ¿no? Y clarísimamente pues tenemos ahí, por ejemplo, en vuestros ríos, la parte de pesca, por ejemplo, como un servicio que nos da el río que perderíamos si nuestro río no estaría en buenas condiciones, pero también tenemos todos los servicios de ocio, ¿no? Todo el turismo que atraemos, todo el disfrute que nos darían nuestros ríos si los mantenemos en buen estado y que perderíamos si no estuvieran bien conservados. Y a largo plazo, la conservación de un ecosistema con su funcionalidad completa y sin estar alterados, nos llevaría a una alta capacidad para ser sostenibles, ¿no?, para que ese propio río se mantenga de una manera sostenible a lo largo del tiempo. Bueno, si nosotros intentamos estudiar un río con esas características de cambios dinámicos, una forma de acercarnos, de aproximarnos a él para hacer las cosas más sencillas es dividirlo en tramos, ¿no? El funcionamiento y las relaciones que se establecen en los ríos desde el punto de vista del funcionamiento ecosistémico es diferente si nos encontramos en ríos de cabecera, en ríos de tramo medio o en ríos de tramo bajo. Claramente, pues las gargantas de Gredos se comportan como ríos de cabecera. Vamos a ver algunas características particulares, y el Tietar, ahí, bueno, los grandes ejes de Gredos, que serían el Tietar, el Alberche y el Torme, se comportarían como ríos de tramo medio. Ay, wow. Perdona, que me he saltado a donde no era. Bueno, un concepto que se maneja en ecología fluvial es el concepto del continuo fluvial. Bueno,
que más o menos no tenemos tiempo para explicar esta diapositiva, pero más o menos lo que estamos viendo aquí es que la distribución de seres vivos a lo largo del eje fluvial va cambiando en función de la energía que entra, la materia orgánica que entra, el aprovechamiento que hacen los seres vivos de esa materia orgánica. Pero quedarnos con la idea de que si nosotros estamos en el tramo medio del río, lo que llega ahí es lo que no han sido capaces de aprovechar los seres vivos que están en la cabecera. Pues los seres vivos de la cabecera están especializados en un tipo de alimentación y a la parte media le está llegando lo que no son capaces de utilizar los ejemplares que están en la cabecera. Y lo mismo si seguimos para abajo. Esto nos lleva a que una alteración que nosotros provoquemos en un tramo de un río va a tener consecuencias en los tramos que están aguas abajo. Si aquí la comunidad de animales cambia y la alteramos, pues no solamente estamos cambiando y alterando lo que ocurre en ese tramo, sino que estamos también cambiando y alterando lo que va a pasar aguas abajo, ¿no? Bueno, si simplemente hablamos de los invertebrados que viven dentro de los ríos, pues hay una serie de especialistas, ¿no?, que viven en cada uno de los tramos de los ríos en función de cuál sea el alimento que ellos sean capaces de utilizar, ¿no? Trituradores que se alimentan de materia orgánica más gruesa en la parte de cabecera, y lo que queda de ahí, lo que ellos no han sido capaces de utilizar, pues pasaría a ser utilizado por otros especialistas que están más abajo y luego a continuación por otros especialistas que están más abajo. Si el ecosistema es un ecosistema sano y es un ecosistema donde las relaciones tróficas se mantienen y evolucionado y con gran diversidad, bueno, pues hablamos de otro concepto que es la espiral de nutrientes, ¿no? Digamos que cada tramo de río intenta aprovechar los nutrientes antes de que se vayan, ¿no? Intenta que los nutrientes que van a condicionar pues, el crecimiento, la producción primaria, etcétera, se queden el mayor tiempo posible en este tramo de río y no vayan aguas abajo, ¿no? Cuanto más tiempo estén los nutrientes viajando entre los seres vivos de ese sitio, menos nutrientes se les escapan, ¿no? Entonces, los ríos cuando van madurando, cuando van evolucionando desde un punto de vista ecosistémico, pues retienen mayor cantidad de nutrientes, hacen que estas espirales sean cada vez más grandes, ¿no? Y que los nutrientes no migren aguas abajo, ¿no? Y eso tiene consecuencias, pues por ejemplo, para controlar la contaminación. Bueno, no voy a extenderme aquí. Estas otras conexiones que establecen los ríos con la cuenca ya las ha explicado Alfredo, pero bueno, sí indicar, por ejemplo, la relación que existe entre las crecidas y la vegetación de ribera, ¿no? Los ríos tienen un eje longitudinal principal, que es donde se producen la mayor parte de los cambios, pero luego también tienen un eje transversal, ¿no? Y ese eje transversal es importante también mantenerlo, y eso se mantiene dependiendo de cuánto suba el agua, cuánto suba el caudal, porque es el que mantiene la zona de ribera y las zonas de ribera sanas, ¿no? Aquí tenemos esquemas, bueno, típicos de... típicos de ecología fluvial, donde nos aconsejan, ¿no?, el mantenimiento de determinados caudales, de determinadas avenidas que mantienen la ribera, ¿no? La avenida de 2 años, la avenida de 5 años, las avenidas extraordinarias que mantienen las riberas, que mantienen estas terrazas, no solamente porque aportan sedimentos y nutrientes a estos sitios, sino también porque inundan el acuífero somero que hay aquí y mantendría húmedas las riberas para que en la época más desfavorable del año pues esta vegetación se mantenga sana. Esto es un trabajo que hicimos en el Tajo, en el que tratamos de aconsejar, en función de la morfología que tenía transversalmente el Tajo y la posición de la vegetación de ribera en ese río, pues cuáles podrían ser los caudales necesarios para el mantenimiento de esa vegetación de ribera. Bueno, visto estas generalidades, vamos a hablar un poquito de la singularidad de los regímenes en gredos, de los ríos de gredos. Básicamente tenemos
dos o tres características que les hacen diferentes, pero una fundamental pues sería el régimen de caudales que nos encontramos especialmente en las gargantas. Hace mucho tiempo que se han buscado estrategias para caracterizar este régimen natural de caudales y para ver las dependencias que puede haber con respecto a otros procesos que se dan en el río, como pues determinados factores que pueden ser biológicos o de otro tipo dependen de esas características del régimen de caudales. Entonces, normalmente cuando caracterizamos un régimen de caudales lo hacemos a partir de una serie de características que definen la magnitud, duración y frecuencia de los caudales, tanto los normales como los caudales singulares, las avenidas o las sequías. Bueno, pues aquí tenéis una representación gráfica del régimen de caudales de la garganta de Santa María. Voy a detenerme un poquito aquí en esta gráfica porque me salió muy chula y yo creo que merece la pena, ¿no? Aquí en este eje de aquí está representado el año hidrológico desde octubre hasta septiembre y cada una de estas figuras de un color es un año, ¿no? Entonces aquí tenemos en el eje, que sería el del eje de las IES en profundidad, tendríamos los distintos años, ¿no? Desde el 73 hasta el 2018, ¿no? Los regímenes, ¿no? Esto son datos tomados de la estación de aforos que tenéis ahí en Candelera. Bueno, y veis aquí muy característico pues que tenemos dos momentos, en este se ve muy bien, en esta primera, dos momentos donde se producen crecidas, ¿no? La crecida de invierno, que responde a las precipitaciones, y la crecida de la primavera, que responde al deshielo, ¿no? Prácticamente todos los años encontramos esos dos momentos donde se producen crecidas, ¿no? Pues no es lo mismo un río que se comporte, bueno, luego aquí vemos la parte de los estiajes, ¿no? Toda esta parte de aquí. Un río que solamente tenga una crecida, un momento de crecida, un río que tenga dos crecidas, y depende de la magnitud que tenga cada uno de la duración, pues los cerebros que están ahí tienen que adaptarse a ese momento, ¿no? Otra cosa que podemos observar en esta figura es que si nos vamos hasta estos años que están aquí más atrás, pues vemos que los caudales parece que están reduciéndose, ¿no? Que cada vez tenemos menos agua. Estos son más altos y aquellos son más bajos. Bueno, no me ha dado tiempo a darle la vuelta, podemos poner aquellos delante de estos, pero bueno, como había quedado así de chula, la dejé así. Entonces, lo que sí he hecho ha sido representar las aportaciones totales de la garganta a lo largo de los años, ¿no? Estamos hablando de una garganta que, a lo tonto, pues en algunos años nos está dando más de 100 hectómetros cúbicos de agua. Y veis la tendencia a lo largo de los años es que cada vez haya menos agua. Bien, esto podemos, a lo mejor vosotros tenéis más explicaciones. Podemos atribuirlo al cambio climático, que cada vez hay aportaciones menores, o podemos atribuirla a el aprovechamiento de agua que se está haciendo cada vez más intenso dentro de la garganta. Luego, si queréis, lo comentamos. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes, no sé si reconocéis. Este es el Tietar en el cruce de la carretera de Rama Castañas hacia Talavera, pues en una crecida, ¿no? Y aquí por encima, pasando el agua por encima de la ciudad. Y aquí, bueno, no tenía ninguna foto de algún río más próximo a Candelera, pero aquí tenéis el río Perales, me imagino que lo conocéis, ¿no? Un afluente del Alberche, pues la gran diferencia que existe entre el estiaje y el momento de crecidas, ¿vale? Bueno, pues en esa situación tan singular, con esos cambios tan bruscos, encontramos a la fauna. Voy a hablar sobre todo de los peces, cómo la fauna se tiene que adaptar a esos cambios tan bruscos, ¿no? O sea, existen varios tipos de adaptaciones. Una bastante clara es la morfológica. Un pez como este de aquí, que tenemos el carpín, ¿vale? O otros peces como estos, el cacho, o las bogas, las bermejuelas, etcétera, pues tienen morfologías muy distintas. Este es un pez que vive más bien en aguas calmadas, un pez que vive en aguas que se mueven mucho y que ofrecen mucha... Sí. ¿Se puedes ir terminando ya? Vale. Tendría esta forma, vale. Otro tipo de adaptación que tienen los peces exteriores es utilizar, mediante la migración, los espacios que tiene disponibles en cada momento. ¿Qué hace un pez cuando su río se seca? Pues se mueve a otros sitios, o bien aprovecha las pozas como refugio de fauna, o bien se mueve hacia las zonas del río donde el cauce es mayor, ¿vale?
Los ciclos biológicos de los peces pues se acoplan a estos cambios de caudal y bueno, pues aquí por ejemplo estaremos representando el ciclo de cría, freza, desarrollo de larvas, etcétera, de los salmónidos. En función de la época del año y cómo sea el caudal, pues se produce un proceso o se produce otro. Bien, en un trabajo de investigación que hemos hecho en el Tormes hace tiempo, pues vimos que qué relación existía entre los cambios que se producían en los caudales, los momentos donde se producían las puntas y el reclutamiento, que es la cantidad de peces que crían y salen adelante de un año para otro, ¿no? Y esto nos puede ayudar a hacer consejos para decir en qué niveles deberían de hacerse sueltas de las presas para no afectar al crecimiento de la población, ¿no? En qué valores deberían de estar las sueltas que no se producen a productos más bruscos, porque aquí vimos que las crecidas muy bruscas en determinados momentos del año, cuando son más sensibles los alevines a las crecidas, pues producían riesgos muy grandes de que la población disminuyera, ¿no? Bueno, voy a pasar rápido a la parte de inventario de pesca. Simplemente quería hablaros de la evaluación del estado ecológico, cómo se hace actualmente, y bueno, pues algunas cosas que podríamos innovar. Ahora mismo la evaluación del estado ecológico que se hace para la planificación, para hacerlo, ¿sí? Para los planes de cuenca, lo que se utilizan son 3 grupos de indicadores: los hidromorfológicos, que son de los que ha estado hablando Alfredo, indicadores físico-químicos, el estado de las aguas, contaminantes, etcétera, y los indicadores biológicos. Bueno, y se utiliza, bueno, digamos que cogemos el peor de todos, ¿no? De todos para darle un valor. Los valores del estado ecológico de un río se clasifican en estos 5 tipos, ¿vale? Entonces, si tenemos que alguno de los 3 grupos de indicadores está mal, pues decimos que está mal, ¿no? Entonces, podemos ir desde los colores azules y verdes, que son los buenos, hasta los colores rojos. Si veis la parte de las gargantas, etcétera, y los afluentes del Tietar que tenemos ahí, pues están, según la Confederación, en buen estado, o teniendo en cuenta los indicadores estos que hemos dicho, ¿no? La mayoría están en colores azules o verdes. Bueno, nosotros hicimos en un trabajo, pues, a ver, ¿qué pasaría si dentro de esos indicadores también metiéramos los peces, ¿no? Hay un indicador de peces europeo que se llama el EFIMAS, en el cual nosotros comparamos lo que tendría que haber, los peces que tendría que haber con los que nosotros hemos encontrado. Y bueno, simplemente, bueno, que sepáis que con algunos datos que teníamos de algunos de los ríos o gargantas de Gredos, por ejemplo, en este caso tenemos las capturas en la garganta de Alardos, si aplicábamos ese índice, pues la evaluación del estado ecológico cambiaba. ¿Veis? Son los colores de los ríos, el estado ecológico de los ríos, sin tener en cuenta los peces, pero si metemos los peces, pues el estado ecológico cambiaría bastante. Luego, si queréis, hablamos por qué, ¿no? Principalmente, en algunos casos, por la introducción de especies exóticas. Bueno, esto nos hace que nos demos cuenta que todo influye, todo a la hora de establecer el estado ecológico, y bueno, los peces son unos indicadores que no se les ha hecho el suficiente caso y a lo mejor tendremos que tenerlos más en cuenta. Bueno, quería recordar que tenemos un proyecto que me imagino que todos conocéis, la famosa carretera M501, que conectaría a Madrid, que haría que Gredos estuviera más cerca, pero que, bueno, pues como sabéis, esto se fue denunciado en los tribunales y este tramo, pues en principio, debería de reconvertirse en una carretera normal, porque lo que no queremos es que nuestras gargantas de Gredos se conviertan en lo que tenemos en la Sierra de Guadarrama, ¿no? Ríos totalmente intervenidos, totalmente modificados, ¿no? Entonces, a lo mejor una excesiva presión urbanística como la que tenemos en Guadarrama no queremos verla en Gredos, y a lo mejor, pues con iniciativas de ese tipo, con ese tipo de carreteras, pues se podría aumentar la presión urbanística en nuestros ríos y perder este tesoro tan grande que tenemos. Y esto era todo lo que os quería decir. Nuria, ya está.
Pues muchas gracias. Sé que yo ya me he empezado a ponerme nerviosa, pero la verdad es que ha sido muy interesante. Y si Alfredo nos había puesto las gafas geomorfológicas, Domingo nos ha puesto las gafas ecológicas, ¿no? de la ecología del río, y nos ha enseñado, nos ha complementado esa visión de qué es un río y cuál es su valor. Entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas. Y ahora, bueno, no sé quién tiene el micro abierto, pero sería conveniente que lo cerraseis, salvo que vayáis a hacer alguna pregunta. Os voy a pasar aquí por unas normas así básicas para que nos entendamos mejor del debate. Ahí las tenéis. Bueno, básicamente que mantengáis silenciado el micro, salvo que vayáis a hablar, y que bueno, dejéis la cámara apagada, que parece que va mejor la conexión así. Si queréis pedir palabra, lo podéis empezar a hacer ya, poniendo palabra en el chat, que si alguien no sabe dónde está el chat, está en la parte de arriba del programa, aparece una burbujita, como la de los tebeos, ¿no? Y si le dais ahí, veis el chat, lo que está escribiendo otras personas, y ponéis ahí palabra. Hay gente, estoy viendo que hay gente que está utilizando otra herramienta que es la de la manita. Vale, me están saliendo. Tengo ahí dos, no sé si, bueno, si hay muchas manitas, a lo mejor no las veo. Preferimos lo del chat, pero bueno, de momento, como tengo dos manitas, voy a ir dando paso a esas dos. Antes os digo alguna cosilla más, que vamos a intentar que la conversación, el debate sea diverso, que haya todo tipo de palabras. También hay colectivos que suelen tener más problemas para pedirla, que suelen ser las mujeres, la gente más joven, que me va a ser imposible identificarla porque no la veo, pero bueno, si hay alguien que se anime, desde ya, sobre todo si hay alumnos y alumnas del instituto, les daríamos total prioridad para que hagan alguna pregunta. Pero bueno, mientras tanto. Y que si ya habéis hecho alguna pregunta y veis que hay más personas que quieren preguntar, bueno, pues tal vez os invito a que les deis paso a esas otras personas, ¿no? Para que, como digo, el debate sea más diverso. Pues a ver, me sale Carlos Tomás, entonces doy paso. A lo último que quería decir es que, por favor, seáis breves en las intervenciones. El debate durará una media hora, vamos con un poquito de retraso, no queremos tampoco alargarlo mucho para que bueno, pues eso, para que sigáis con vuestras vidas lo antes posible. Carlos Tomás, adelante. Carlos Tomás, ¿habías levantado la mano? ¿Estás por ahí? Vale, pues Francisco J. García, esta otra persona que ha pedido la palabra, y luego Carlos Tomás, si quieres hablar, me comentas. Francisco. Hola. Sí, buenas, soy Javier. Ah, Javier, ¿Sí? Es que bueno, ahí pone, si queréis encender la cámara cuando habléis, así os vemos la carita. Ahora, ¿me veis? Bueno, estás un poco oscuro, pero lanza la pregunta. Daremos la vista. Bien, la pregunta, bueno, primero agradeceros la charla a los organizadores y a los ponentes, la verdad es que ha sido muy interesante. Yo pertenezco al claustro de Candelera y me siento orgulloso de pertenecer a un instituto que organiza este tipo de actos. Eso lo primero, darle enhorabuena a todos los participantes directos. Y la pregunta, bueno, me surgen muchas. Yo desde hace tiempo, desde que conozco un poco de la situación de los ríos en España, me preocupa la gestión. Tenemos organizada la gestión, se la pregunto a los dos especialistas, que responda el que quiera, a través de las confederaciones hidrográficas. Y yo no sé muy bien cómo funcionan, quién es realmente responsable, si se están sujetas a una normativa de la comunidad autónoma correspondiente, si hay una normativa estatal, si son independientes, si van a su bola, que es lo que yo me parece que hacen, porque la gestión, por ejemplo, del río Alberche, que yo por desgracia es la que más conozco porque soy de Cebreros, no puede ser más penosa y patética.
Y entonces el problema general que tenemos en España de la cantidad de defensas, de presas de todo tipo que cortan la libertad, que bien nos han explicado de los ríos, me hace preguntarme verdaderamente cómo podíamos influir en que esta gestión, o quién podía influir, o qué leyes habría que hacer, o qué normativas habría que cambiar, para que la gestión que hacen las respectivas confederaciones hidrográficas mejore y se base verdaderamente en valores como los que han expuesto también los dos ponentes que tenemos aquí. Esa era la pregunta. Gracias. Vale, pues como tenemos varias preguntas, vamos a dar paso a 3 preguntas y después les damos paso a los ponentes para que os contesten. Así que Alfredo y Domingo, si podéis apuntar las preguntas para acumularlas. Elena es la siguiente persona que me ha salido. Elena, solo pone Elena como participante. Hola. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena y muchas gracias por hacer esta charla. Es genial tener accesibles expertos de esta talla así, pues en cualquier tarde del día, ¿no? Muchas gracias al Instituto también por organizarlo, de verdad. Yo estoy estudiando ahora un poquito de restauración ecológica y me estoy metiendo ahora con los ríos, entonces me gustaría saber si nos podríais pasar las presentaciones de PowerPoint que habéis hecho, porque me han parecido muy interesantes y me gustaría mirármelas con más calma. Y luego preguntaros en temas de restauración de ríos, qué es lo que se está haciendo ahora como más actual, ¿no? Y proyectos así, en los que a lo mejor estáis participando. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Elena, por la pregunta y espero que te puedan atender con lo de las presentaciones, que yo creo que sí. Y porque de verdad que han sido muy interesantes. Y ahora vamos a dar paso a Alfonso Calvo, que haga su pregunta y después ya vamos a dar paso a los ponentes para que respondan. Alfonso, ¿estás por ahí? Y a la gente, un momentito, una cosita, la gente que ya ha intervenido, si baja la manita para que no nos liemos. Vale, perdón, Alfonso, adelante. Sí, hola, buenas tardes. En principio quería dar las gracias a todo el claustro y al Instituto de la ciudad donde estáis haciendo las jornadas, ya que sois en estos momentos noticia a nivel nacional, porque estoy viendo en las redes sociales cómo están hablando de esta jornada, de la gente que ha participado y de lo bueno que es llevar a cabo este tipo de reuniones y de jornadas. Yo solamente quería hablar un poquito de la gestión, de los ríos. Antes ha hablado Alfredo y me ha nombrado y yo le doy las gracias por el detalle. Ya sé que estamos llevando a cabo actuaciones en toda la cuenca del Ebro y los procesos por el Ministerio a nivel nacional que a veces chocan con lo que es la geomorfología. A darnos cuenta que a nivel teórico está muy bien lo que Alfredo ha contado, pero cuando ya bajamos a pie de calle, a pie de trabajo diario, vemos que es algo más que un concepto teórico, ¿no? Ya todo el mundo sabe que el agua, el río y el hombre están luchando en un impulso que a veces una vez gana uno, otra vez gana otro, pero el hombre quiere antropizar, quiere colonizar todos los ecosistemas y los fluviales, por supuesto, también, ¿no? Entonces, lleva a cabo actuaciones para cultivar y para urbanizar tramos en los que la llanura de inundación ocupaba en el momento anterior, ¿no? Entonces crea y construye unas motas defensivas a ambos lados del cauce, que los cuales cree que una avenida está salvado, ¿no? Cuando viene una avenida superior o se rompe la mota es cuando vienen los problemas. Entonces esas motas llegan a constreñir el cauce de una manera muy grande y daros cuenta en estos momentos que la cantidad de nutrientes, de nitratos, de fosfatos que lleva el agua llega a formar verdaderos sotos entre las motas y con los cuales en un momento dado esos sotos, esos sedimentos son casi totalmente impermeables al paso del agua, con lo cual constriñen el agua a otra margen contraria en un meandro, llegan incluso a romper la mota y vienen los señores propietarios con su escritura
bajo del brazo y te exigen a la administración del Estado que paguen los daños que el río ha producido con una falsa excusa de que están sucios, ¿no? Alfredo lo ha dicho muy bien antes, están sucios de basuras, pero en ningún momento están sucios de sedimentos ni de materia orgánica. Probablemente sí que es posible que debido a la eutrofización de las aguas y a ese acostillamiento entre las motas, sí que en algunas zonas sea necesario llevar a cabo algunas actuaciones puntuales. También decir de aquí que las confederaciones hidrográficas en estos momentos, los gestores no estamos dragando de manera generalizada en ningún punto. A lo mejor probablemente, como sacaba Alfredo algunas fotos, sí que en la zona de los puentes y que compete a carreteras, sí que se llevan a cabo algún tipo de limpieza para extraer sedimentos, para dejar expeditos los puentes para que pase el caudal que deben de pasar y que por un motivo u otro se han constreñido, pero de manera generalizada no se están llevando a cabo en ningún sitio dragados a nivel generalizado, ¿no? Los organismos de cuenca yo puedo decir que ya no serán. No sirve para nada, lo sabemos, por lo tanto no despilfarramos dinero público en llevar a cabo este tipo de actuaciones. Otra cosa, acaba de decir un señor ahora mismo que qué hacían las confederaciones. Yo estoy a vuestra disposición, soy el jefe de servicio de estudios medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Ebro, soy biólogo y si Alfredo y Domingo quisieran, yo podría contestar perfectamente a las preguntas que acaba de hacer el compañero que acaba de hablar. En estos momentos estamos llevando a cabo en el tramo medio del Ebro un proyecto muy interesante que se llama Ebro Resilient, en las cuales están participando las comunidades autónomas de La Rioja, Navarra y Aragón, junto con la Confederación y el Ministerio, en llevar a cabo actuaciones para mitigar los riesgos que producen las inundaciones, todo ello de manera coordinada con la Directiva Hábitat y la Directiva Marco de Aguas, que son las que nos engloba un poquito a la hora de llevar a cabo actuaciones de restauración. Y en esto estamos trabajando. Sí que puedo decirle a la chica esta que estaba estudiando que bueno, mi correo es acalvo@chevro.es, que me pueden escribir para cualquier duda que tengan y decirle en estos momentos que los dos proyectos más importantes que se están llevando a cabo de manera de restauración fluvial en la península lo estamos haciendo nosotros en el Ebro y son la reconexión del meandro de Navarra, de la desembocadura del río Aragón y el río Arga en la confluencia, una inversión de más de 9 millones de euros y otro proyecto muy importante es el retranqueo de las motas que estamos llevando a cabo en Alfaro, en 3 puntos muy importantes en los cuales el río sufría una gran constricción y estamos llevando a cabo un proyecto también valorado alrededor de 10 millones de euros para llevar a cabo proyectos de construcción de humedales para el emisor europeo, plantaciones que hemos plantado en este invierno más de 8.500 árboles y un proyecto de retranqueo de motas de unos 600 metros. Y estos son los dos proyectos más importantes que el Ministerio está llevando a cabo ahora a nivel nacional. Pero cualquier pregunta que queráis hacer, aquí voy a estar a vuestra disposición. Muchísimas gracias y enhorabuena por el proyecto. Bueno, muchas gracias, Alfonso, pero sí que vamos a ver, lo siento en el alma, pero tengo que pedir brevedad porque ya estamos llegando casi a las 7:30, que era la hora que en principio teníamos que acabar. Vamos a alargarlo como unos 15 minutillos, pero para que nos dé tiempo a tener debate vamos a intentar ser breves. Pues Alfredo y Domingo, si queréis contestar a las preguntas y después ya vamos dando paso a esto que estáis pidiendo los palabras. Alfonso, si quieres poner tu email en el chat, podría ser útil para que la gente, ya que lo has comentado. Sí, lo que pasa es que no veo dónde entrar al chat, porque yo arriba tengo la cámara, una estrellita, luego un árbol. Vale, ¿te lo decimos o nos lo dices ya para no ocupar el tiempo este? Ya vale, es acalvo@ebro.es. Muy sencillo. Venga, gracias. Si quieres, ponle tú, por favor. Bueno, no sé, yo, si queréis, empiezo en relación con apoyándome en lo que ha señalado Alfonso. Bueno, agradezco que, por ejemplo, Alfonso haya señalado también que los dragados no sirven, ¿no? Y que, claro, pues sí, de alguna manera tenemos cada vez más sintonía con estos temas y es cierto también el problema del exceso de nutrientes y bueno, y que muchas de las acciones se están realizando en zonas de carreteras, ¿no? Tenemos también algún caso reciente en el Pirineo bastante grave sobre una actuación que se debe a carreteras en concreto, ¿no? Que ha hecho el dragado. De todas formas, yo creo que bueno, también hay dragados furtivos, ¿no?
Y en ese sentido, creo que hay administraciones pequeñas que ejecutan dragados prácticamente sin pedir permiso y sin... O sea, quiero decir, administraciones locales. Y esto lo relacionaría también con el tema de la gestión, ¿no? Que ha preguntado Javier. La gestión, desde luego, es estatal, el dominio público hidráulico y tal como ha señalado Alfonso. Pero bueno, y yo creo que en la actualidad la gestión que se hace desde las confederaciones y desde el Ministerio es mejor ambientalmente, claramente es mejor que la que se hace desde algunos ámbitos locales que realmente están realizando algunas obras que no tienen mucho sentido, ¿no? Yo diría que es una gestión que está mejorando. Y entonces, bueno, pues en los últimos años hemos notado mucho esa mejora en diferentes confederaciones, yo diría que en todas, y nos hemos puesto muchas veces en sintonía, ¿no? En los congresos en los que hemos participado juntos, en trabajos colectivos, etcétera. Yo creo que cada vez hay mayor sintonía entre lo que trabajamos desde el ámbito científico y lo que se está trabajando en la administración. Entonces, creo que es un ámbito que está mejorando, ¿no? Con el tiempo. Para responder rápidamente a Elena, los PowerPoints, por supuesto que los cedemos. Sin ningún problema. Y luego, en cuanto a restauración de ríos, además de lo que ha comentado Alfonso, de retranquear notas y dar más espacio al río y también las reconexiones de meandros, creo que otra cosa que se está haciendo mucho y que es muy interesante es el derribo de presas obsoletas, o sea, presas caducadas. Se están eliminando muchas presas en ríos. Yo creo que en España ya más de 200 y en Ávila, por ejemplo, tenéis una muy significativa que es la de Aravalle, en el río Umbrías, ¿no? Que creo que es un ejemplo muy, muy bueno y además quedó muy bien, ¿eh? O sea, es realmente un muy buen ejemplo de restauración. Domingo, si quieres ampliar. Vale, bueno. Yo para contestar, creo que se llama Javier, el profesor que ha hablado sobre cómo se organizan las confederaciones. Aquí tenemos un problema en cuanto a qué hacemos con los ríos, y es que, por un lado, la administración hidráulica que las llevan las confederaciones y depende del ministerio, pero por otro lado, digamos que lo que hay dentro del río, los seres vivos, los llevan las comunidades autónomas, ¿no? Y a veces no nos entendemos bien. Por ejemplo, la Red Natura es competencia de las comunidades autónomas. Y, sin embargo, los ríos, la gestión del agua, etcétera, las llevan las confederaciones. Entonces, a veces no hay muy buena sintonía entre un río que es Red Natura y la confederación que está, pues, proponiendo o haciendo determinadas propuestas para ese río que está dentro de la Red Natura. Yo invito de verdad, porque al final, trabajando en la gestión y desde el punto de vista ambiental, somos muy pocos. Ahora mismo estamos en un momento muy importante, que es la publicación de los nuevos planes hidrológicos. Entonces, los planes se supone que van a salir, que me corrija el técnico luego si quiere, deberían de estar publicados a finales de este mes y va a haber 6 meses de consulta pública. Y bueno, pues somos muy pocas personas los que le echamos un vistazo a los planes y los presentamos alegaciones desde el punto de vista ambiental, ¿no? Entonces, toda la gente que tenga algo que decir o que tenga algo que aportar, pues siempre es bienvenido, ¿no? Porque a veces no nos da tiempo. Pues eso sería interesante que la gente sepa que eso existe, y ese es el documento que durante 6 años va a determinar lo que se hace con los ríos, ¿no? Entonces, por contestarle a Elena, yo, como restauraciones morfológicas, yo no trabajo en eso, pero sí en restauraciones hidrológicas. Mi especialidad son los caudales ecológicos. Ahora mismo estamos haciendo un proyecto para la Confederación del Guadalquivir y otra para la del Guadiana, porque bueno, pues les ha preocupado que en determinados tramos de ríos donde el establecimiento de caudales ecológicos no estaba muy claro, pues querían mejorarlo. Entonces ahí, de eso sí que yo puedo darte información y contártelo, ¿no? Pues lamentablemente la Che, y a lo mejor esto, Alfonso, pues la Che lo está haciendo muy mal y está repitiendo, en el caso de los caudales ecológicos, los mismos errores de antes, haciendo lo mismo y sin priorizar, pues por ejemplo, los ríos que están mejor conservados y que están en Red Natura, ¿no? Pero bueno, esto es algo que a través de la participación y de estudios que avalen pues que las cosas se pueden hacer mejor, pues deberíamos de ir poco a poco consiguiendo ese cambio que ha dicho Alfredo. Pues en algunos casos sí lo hemos visto,
pero en otros casos no. Todavía queda mucho por hacer. ¿Puedo contestar un momento a Domingo, por favor? Sí, por favor, sea breve. Rápido, rapidísimo. Aunque la competencia en materia de flora y fauna la ostentan las comunidades autónomas por transferencia del Tribunal Constitucional, porque la Constitución así lo dice, nosotros, cuando actuamos en los ríos, en toda la cuenca, solicitamos informe preceptivo y totalmente vinculante al organismo autonómico competente en materia de flora y fauna. Y no actuamos nunca, y cuando digo nunca, quiero decir nunca, si no tenemos el informe favorable del organismo autonómico. Por eso nunca podemos entrar en contradicción ni en la red natura ni fuera de la red natura en ninguna de las obras que hacemos. Y en cuanto a los caudales ecológicos, bueno, lo acaba de decir Domingo, están sometidos a información pública, a participación pública durante 6 meses. Cualquier persona es libre de llevar a cabo una alegación a lo que considere que no está dentro de su entendimiento, ¿no? Ya está. Pues muchas gracias por esa aclaración. Tengo aquí pedidas 2 palabras más de Pilar y después Carlos Tomás, que la había pedido antes y no estaba. No sé si tiene algún problema. Carlos Tomás, si tienes algún problema, nos comentas para que te ayudemos. Sí, Pilar, vale, sí, perdona. Pues pasa. Me quedé sin pilas. Me quedé sin pilas. Vale, Oye, ahora ya tiene las pilas. 2 preguntas muy rápidas. Para Alfredo, sí que me gustaría que nos hablara un poquito de, por ejemplo, en Candeleda tenemos el caso de un aumento de demanda con un urbanismo de viviendas unifamiliares residenciales que están colonizando el suelo rústico, están aumentando una presión en la zona y a veces incluso camufladas como hoteles o como centros de ocio, que al final yo creo que es un urbanismo perverso. Pero bueno, me interesa mucho el efecto del aumento de la demanda en todo lo que es la cuenca, en este caso de la Garganta y del Tieta. Y luego para Domingo sí que me gustaría mencionar algo de lo que dejó por el tiempo, como en el asunto de las especies exóticas. Por ejemplo, sabemos que hay siluro que alguien echó en el embalse del Rosarito, del río Tieta, terminó también de Candeleda, en fin, una serie de especies que se introdujeron, ¿no? Muchas gracias y perdona. Muy bien, pues Pilar y después Javier Bretnes. Hola, pues yo tengo también alguna pregunta. Una de ellas ya la ha dicho Carlos Tomás, que es la de las especies exóticas. Quería que me contestaran qué papel juegan los sedimentos en nuestro litoral costero y luego el tipo de acuíferos que tenemos por aquí en Gredos y si se han detectado presiones, si ellos saben, bueno, Domingo sobre todo, que ha estudiado más esta zona, si se han detectado presiones en ellos. Y por último, que si tienen datos sobre el coste económico de renaturalizar ríos. Y bueno, porque nada más. Pues muchas gracias, Pilar, además por la brevedad. Y Javier Bretnes, y después ya les damos paso a los ponentes. Hola. Bueno, primero, nada, agradecer a las personas que están llevando a cabo esta iniciativa, que me parece muy positiva, y enseguidamente paso simplemente a preguntaros una cosa. Tengo entendido que los usos del agua, las organizaciones agrarias y ganaderas, es decir, todos los ganaderos y los agricultores son los que más consumen, industriales también, perdón, agua en el territorio. ¿Hay algún contacto? O sea, y también sé que estas organizaciones en general son bastante contrarias a movimientos ecologistas, etcétera. ¿Hay contactos de algún tipo? ¿Conocéis si son receptivos a estos cuidados que manifestáis sobre los ríos de estas organizaciones agrarias y ganaderas? ¿O simplemente están siempre, o muchas de ellas están en contra de regular los ríos de una manera sostenible? Gracias. Pues, si queréis contestar otra vez por orden alfabético, Alfredo y Domingo. Bueno, iba a dejar a Domingo porque igual él tenía más respuestas. Pero bueno, vale. Bueno, en primer lugar, Carlos ha hablado de los problemas urbanísticos. Realmente todos los boom inmobiliarios que hemos ido teniendo a lo largo de la historia han destruido ríos. O sea, las cosas son así.
momento o época o década de boom inmobiliario, destrucción de ríos por muchos motivos que sería muy largo comentar y, por supuesto, aumento de situaciones de riesgo, porque al final se colocan las urbanizaciones y en lugares de riesgo. Entonces, esto realmente es un problema y yo creo que lo mismo que hemos comentado, hay que tender hacia un cambio de consumo también en esto. O sea, tenemos que tratar de, a partir de ahora, de cara también al cambio climático, no consumir territorio, no consumir espacio, no consumir ríos, no consumir espacio inundable, no consumir gravas para la construcción. Tenemos que buscar otros modelos de consumo y bueno, las nuevas urbanizaciones en definitiva son acelerar en el consumo y tendríamos que ir hacia medidas totalmente diferentes, ¿no? Pilar ha comentado lo de los sedimentos en la costa y efectivamente son fundamentales los sedimentos fluviales, lo que baja por los ríos para, por ejemplo, nutrir de arena a las playas. Es algo fundamental. Entonces, si en los ríos retuviéramos todo el sedimento, como ocurre en buena medida pues en el Ebro, que no llega sedimento al delta por los embalses que tiene, pero si en otros casos ocurriera lo mismo, tendríamos un problema muy grave con la desaparición de playas en las costas y estaríamos contribuyendo también al cambio climático y sus consecuencias en las zonas litorales, ¿no? Y en cuanto al coste económico de renaturalizar ríos, que también ha comentado Pilar, yo diría que es bastante barato porque el río se recupera a sí mismo. Entonces, lo caro realmente es quitar el impacto, es decir, es quitar la presa, quitar el obstáculo. Pero en el momento en que se quita, si el río además tiene pronto una crecida, se recupera rápidamente, no tenemos que actuar apenas. Entonces, la restauración fluvial yo creo que es bastante agradecida y que el río la va a realizar y no tenemos por qué invertir grandes cantidades, ¿no? Y en cuanto a lo que ha comentado Javier, es bastante complicado con las organizaciones agrarias y ganaderas llevar estos temas. Y tenemos habitualmente procesos de participación, discusiones y así, y normalmente, pues es muy complicado. Yo entiendo que están totalmente en otra línea y es muy complicado llegar a acuerdos. Domingo. Sí. Vale. Pues voy a ver si puedo decir algo de lo que no ha contestado Alfredo. Carlos Tomás, las especies exóticas. Sí, pues ya sabemos, el problema es que hay unos colectivos que a lo mejor no terminan de entender que es mejor que conservemos nuestra fauna y que pesquemos a nuestras especies en vez de otras. Y por más esfuerzos que se hacen, pues a veces cuando se ha conseguido erradicar de algún sitio, luego vuelven a aparecer. ¿Por qué? Pues porque los mismos que las echaron la primera vez las vuelven a echar, ¿no? Y hay también a veces, en el caso del siluro, intereses económicos de gente que viene a pescarlos. La mejor forma de combatir las especies exóticas es que les demos el régimen de caudales que hemos visto en la garganta. Ese tipo de régimen están adaptadas nuestras especies. Entonces, muchas veces restaurar el régimen de caudales natural, eso ya se ha empleado en otros países, es la mejor manera para luchar contra las exóticas, ¿no? De ahí la percasol y otro tipo de peces desaparecen si les dejamos un régimen como ese, ¿no? Con estiajes muy largos, muy prolongados y con crecidas fuertes. Entonces eso sería lo mejor, ¿no? Pero bueno, pues ahí tenemos la ley de especies exóticas, quizás eso habría que vigilar más, pero eso no es un tema muy complicado porque está el furtivismo de los que echan especies y no sabemos cómo pararlo, ¿no? A Pilar, pues mira, en Gredos es muy importante los acuíferos someros. Tenemos una cuenca que es bastante impermeable y que tiene muy poca capacidad de acuífero y eso provoca que los regímenes sean muy cambiantes, ¿no? Entonces, las partes donde hay sustratos arenosos, donde el agua se puede almacenar, etcétera, son pocas. Y si a esto le añadimos la impermeabilización, pues eso nos complica más la situación. Entonces, todo lo que sea favorecer la permeabilización del suelo, mantener la permeabilización de esos suelos para que al menos esos sustratos arenosos que pueden guardar algo de agua y cederla en los momentos en los que no llueve, pues siempre sería lo mejor posible, ¿no? En este sentido, una idea es que no proliferen urbanizaciones, que no se impermeabilice el suelo, y la otra, que a lo mejor pues en un ayuntamiento con muchas iniciativas se podría hacer, los
las urbanizaciones con drenajes sostenibles, que es algo en lo que se está trabajando en muchos sitios del mundo, ¿no? Las zonas urbanas con drenajes sostenibles que favorecen, incluso en zonas urbanizadas, que el agua se infiltre y se recargue en los acuíferos, pues podrían ser iniciativas que se podrían poner en marcha, ¿no? Muchas veces ponemos mucho empeño en depurar, en esas cosas, y otros aspectos del ciclo hidrológico los tenemos un poco abandonados, ¿no? Entonces eso, pues, exigir o intentar poner en marcha proyectos de ese tipo serían muy interesantes. Y a Javier, aquí hay un tema peliagudo, y es que las organizaciones agrarias, las grandes organizaciones agrarias, tienen unos holding muy potentes detrás y son negacionistas totales, ¿no? Hay muy pocos, muchas veces ni siquiera representan a los pequeños agricultores, ¿no? Seguramente que en Candelera habrá agricultores con sentimientos de conservación de sus ríos, de sus paisajes, pero que no están representados en las organizaciones agrarias. Y las organizaciones agrarias van y participan en los planes de cuenca, pero son grandes multinacionales con gente muy profesional que va allí a negarse a todo. Y lo único que les interesa es conseguir la mayor cantidad de agua posible y mantener sus negocios. Entonces, deberíamos de fomentar organizaciones agrarias locales que realmente representen a los pequeños agricultores, que además de querer proteger sus cultivos y su negocio y su actividad económica, pues sean amantes de su territorio, ¿no? Y que quieran conservarlo. Pero ahora mismo los que se representan en los planes de cuenca y en los procesos de participación no están por la labor. Vale, pues muchas gracias. De momento no veo por aquí ninguna palabra y bueno, más o menos es la hora a la que pretendíamos terminar, así que estaríamos bien. Yo por mi parte agradecer a la organización y a los ponentes esta sesión tan interesante, a toda la gente que ha participado por las preguntas que han sido igualmente interesantes. Y nada, ya que tengo el micro abierto, pues no sé, aprovecho para vender un poco mi libro. Como ha hecho Lorenzo, yo soy de Ecologistas en Acción y aunque no somos una asociación agraria, no tenemos esa capacidad, sí que la tenemos a la hora de presentar alegaciones y si alguien quiere echar una mano en esa parte y ponerle voz, que no es tan fácil como se ha comentado por aquí. No todo el mundo tiene la capacidad de hacer esas alegaciones, desde luego. Y nada, yo por mi parte ya nada más, perdonad por este inciso. Le doy la palabra a Lorenzo para que ella haga el cierre. Y muchas gracias. Pues gracias a ti, Nuria. Poco más que decir, he tomado muchos apuntes, muy interesante todo. Me gustaría que esto a lo mejor fuera el germen de unas jornadas a lo mejor periódicas todos los años sobre nuestra garganta, sobre los ríos de Gredos. Y nada, agradecer a todos los ponentes, a Nuria como moderadora y los demás, que a lo mejor hay alguno que por las horas no ha podido intervenir, se ha cortado la hora de preguntar porque es verdad que se nos ha echado el tiempo encima. Si alguien tiene interés puede dejar un mensajillo porque el grupo de Microsoft Teams va a seguir abierto, entonces si queréis dejar un mensaje por ahí o incluso en comentario en el vídeo de YouTube. Os he puesto en un primer mensaje en el chat el enlace al vídeo que estaba emitiéndose, bueno, que está ahora mismo emitiéndose en directo en el canal del Instituto en YouTube, que lo editaré para cortar la parte inicial que tiene una hora de vacío en lo que ha empezado la conferencia, pero bueno, quedará ahí grabado, entonces también si en algún momento queréis dejar algún comentario respecto a la temática de estas jornadas, bienvenida sea. Los PowerPoints nos lo pasarán Alfredo y Domingo y los colgaré también aquí en la sección de archivos.